Esta fórmula nos sirve para conocer el alcance máximo horizontal, es decir, la distancia máxima en el eje X que se da en un tiro parabólico que empieza en el 0, 0 y que termina en el suelo. En estas condiciones podemos utilizar esta fórmula. Como puedes ver, esta fórmula depende del ángulo y podemos calcular cuál es el ángulo que hace que esta distancia sea máxima. Y es que no es lo mismo utilizar un cañón o chutar una pelota apuntando 20 grados respecto a la horizontal que hacerlo a 90 grados, que es un tiro vertical. Eso no se va a mover para adelante ni para atrás, y en los tiros intermedios hay que ver cuál es el ángulo que maximiza ese alcance. Utilizando esta fórmula que dedujimos en este vídeo, lo podemos calcular fácilmente. Y es lo que haremos a continuación, pero decirte que después veremos el nivel difícil del alcance máximo. Luego te cuento. Empecemos por el principio. Y lo que tenemos que hacer es utilizar esta fórmula. V0 es un dato que nos da el enunciado, G es un dato que nos da el enunciado, y todo el margen de maniobra está en el seno de 2 veces el ángulo. Aquí lo que tenemos que aplicar es el conocimiento que debemos tener del seno, y es que este tiene un máximo en 1 y un mínimo en -1. Si dibujamos el gráfico de la función seno de x, vemos que oscila entre 1 y -1 continuamente. Por lo tanto, el mayor número que va a tener este seno de 2 alfa va a ser 1. Y este es el valor que estamos buscando. Como probablemente ya sabes, esto sucede para el ángulo de 90 grados. Si no lo sabes, siempre puedes hacer el arcoseno, es decir, aíslas alfa de esta ecuación, pasas el seno al otro lado, lo que es el arcoseno, lo haces con la calculadora y verás que te da 90 grados o pi medios si lo tienes en radianes. Aquí lo vamos a trabajar en grados. Si ahora aislamos alfa de esta ecuación, nos queda que alfa debe ser igual a 45 grados para que esta expresión de aquí arriba sea máxima. Bien, esta es la parte fácil. Ahora viene la parte interesante. Y es que, como vimos en este otro vídeo de aquí, un poco más avanzado, la fórmula más genérica que nos permite saber el alcance horizontal en función del ángulo, la velocidad inicial y la gravedad es esta fórmula de aquí, que también tiene en cuenta la altura inicial. De hecho, cuando la altura inicial es 0, podemos recuperar la fórmula interior, pero en el caso más genérico, esta es la mejor fórmula que podemos utilizar. Y aquí, si queremos conocer este ángulo que maximiza la x, no podemos aplicar la misma lógica. Fíjate que aparece el ángulo en 3 sitios distintos. Hay un producto, seno por coseno, hay un coseno y hay un seno. Si quisiéramos maximizar cada uno de ellos, en el primer caso, esto se da para el ángulo de 45 grados. Cuando tenemos el coseno, el máximo se encuentra cuando el ángulo alfa es 0 grados, y en el caso del seno, como acabamos de ver, el máximo se encuentra en 90 grados. No hay un acuerdo entre estos números y no podemos aplicar ninguna fórmula como hemos hecho aquí arriba, donde hemos impuesto que el seno de 2 alfa debía ser igual a 1. Aquí no podemos aplicar esta ecuación. Hemos aplicado estas 3, pero nos dan cosas distintas. Y podrías pensar, bueno, estará entre 0 y 90 y 45 es el punto medio, pues será 45. Este es un razonamiento muy chapucero que se justifica en absolutamente nada porque no lo has podido comprobar. Los números no te están diciendo que puedas hacer una media de estos 3 resultados. Por lo tanto, sería incorrecto. Y aquí lo que puedes hacer es comprobar fácilmente si esto que dices es cierto o no es cierto. Supongamos que la velocidad inicial son 27 metros por segundo, la altura inicial son 100 metros, la gravedad es 9,8 metros por segundo al cuadrado, como siempre, porque estamos en la superficie de la Tierra, y si probamos con el ángulo de 45 grados, obtenemos este número, pero si ponemos otro ángulo al azar, como por ejemplo 30 grados, vemos que 30 grados nos da un alcance mayor que 45. Así que, ¿cuál es la forma para poder saber este ángulo que maximiza la X? Bien, pues es lo que ya estamos introduciendo, que es ir probando. Yo aquí he probado el 30. Idealmente tendríamos que probar todos los ángulos posibles. Una forma para hacerlo con un poco de agilidad y no estar con el papel 10.000 horas es utilizar programas informáticos, como por ejemplo Excel o, como veremos en 2 segundos, Python. Pero empecemos por lo sencillo. Con Excel podríamos hacernos una tabla, como esta de aquí, donde ponemos varios ángulos y aquí especificamos la fórmula
que estábamos viendo, que expresada en Excel queda un poco larga, pero si lo miras con detalle verás que es exactamente la misma fórmula que teníamos en el otro lado, teniendo en cuenta que Excel entiende los ángulos como radianes y no como grados, por lo tanto aquí hay que aplicar un factor de conversión, pero teniendo esto en cuenta, pues puedes ver que en el fondo es la misma ecuación. Y con esto lo que conseguimos es el alcance horizontal para cada uno de estos ángulos cuando la velocidad inicial son 27 y la posición inicial son 100 y la gravedad son 9,8. Entonces, cuando tenemos esta tabla creada, podemos ver que los números poco a poco van aumentando a medida que aumenta el ángulo, hasta que llega un punto que empiezan a decrecer. Esta transición se hace a partir de los 27-28 grados. Podemos ver que aquí está el máximo. El alcance horizontal máximo se encuentra justo entre 27 y 28. Parece que es 28, pero no va a ser justo 28 grados el alcance horizontal. Quizá es 28,1 o 27,9 o 27,7. Tenemos que verlo con más detalle. Aquí estamos yendo a prueba y error. Estamos probando diferentes ángulos viendo qué alcance horizontal nos da. Así que si quisiéramos ser más precisos, podríamos buscar la X cuando el ángulo es 27,5 grados. Y vemos ahora que el resultado está entre 27,5 y 28. De hecho, 27,5 es el máximo y podríamos decir de forma provisional aproximada que para 27,5 grados se consigue el alcance horizontal máximo. Pero es importante saber que siempre podríamos afinar un poco más, dar más decimales de estos grados, explorar más números y ver si hay un número más preciso que nos permite dar con un alcance horizontal un poquito más grande. Lo que estamos haciendo es obtener de forma numérica la mejor aproximación posible. Y esto que estamos haciendo es algo que se da con mucha frecuencia en la ciencia y en la tecnología. Estarás acostumbrado o acostumbrada a utilizar fórmulas donde siempre puedes aislar algo, como por ejemplo en el primer caso que estábamos viendo donde hemos aislado el ángulo y nos ha dado 45 grados. Pero en el segundo caso no podemos aislar de ninguna forma el valor del ángulo. Y esto se da en muchas otras circunstancias. Hay muchas relaciones entre variables donde no es posible aislar una de ellas. Y por lo tanto la única solución que tenemos es utilizar métodos numéricos. Ir probando un número detrás de otro y analizar los resultados de cada uno de estos números. Una forma más avanzada de hacer este tipo de cálculos es utilizar herramientas de programación más avanzadas, porque Excel en el fondo es una herramienta de programación, pero muy sencillita. Pero si queremos tener más control sobre los datos y hacer más experimentos a través de simulaciones, es mucho mejor que utilicemos programas como por ejemplo Python. Yo aquí he preparado un pequeño código que de hecho vas a tener en la descripción por si quieres consultarlo, modificarlo y probarlo por tu cuenta. Y este código lo he preparado para poder ver dos gráficas en función de la posición inicial y de la velocidad inicial. En el caso que estamos trabajando, aquí podemos ver cómo varía el alcance máximo que está en el eje de las Ys en función del ángulo. Podemos ver que alrededor de 27,5 grados, como estábamos viendo con Excel, se encuentra al máximo. Y aquí a la derecha te he preparado este gráfico con la trayectoria de la partícula. Y la comparamos siempre con 45 grados para que veas que lo óptimo no son 45 grados. En este caso parece que son 27,27 grados. Decirte que aquí he explorado un total de 100 valores posibles de grados que van entre 0 y 90. Esto se hace en esta función, esto no es una clase de programación, pero si yo cambio este valor y en vez de 100 ángulos distintos pruebo con 10.000 ángulos distintos, aumentando la resolución de mi experimento o de mi simulación, si lo quieres pensar de esta forma, que es correcta, podríamos ver que el ángulo es de 27,51 grados y podríamos ir ampliando esta resolución para llegar cada vez a un número más preciso y con más decimales si quisiéramos. Y yo aquí simplemente estoy mostrando 2 decimales. Este código también nos puede servir para probar cosas como la siguiente. Imagínate que la velocidad inicial son de 200 metros partido segundo. Al hacer esto, vemos que el ángulo óptimo, el ángulo que hace que el alcance sea máximo, vuelve a ser casi de 45 grados. Y esto tiene mucho sentido, y es que al haber puesto una velocidad inicial tan grande, fíjate que la altura máxima es de más de 1000 metros, mientras que la altura inicial eran 100 metros. Y por lo tanto hay tanta distancia hacia arriba que prácticamente es como si estuvieras lanzando desde el suelo, por este efecto de escala podríamos decir. Y aquí pues se recupera
casi los 45 grados. Y en general podríamos ir jugando con estos dos valores para entender qué está sucediendo en cada caso y explorar así todo este mundo de posibilidades, donde, como podemos ver, no hay una respuesta exacta que podamos dar sobre la hoja. Lo que sí podemos hacer es dar una muy buena respuesta utilizando herramientas informáticas como en este caso Python. Y nada más, esto es todo por este vídeo. La verdad que tenía ganas de compartir un poco de código contigo porque a mí me encanta programar. De hecho, soy en parte de mi tiempo desarrollador de software y aquí puedes jugar tú también con este código que, como te digo, tienes en la descripción y el primer comentario. Decirte también que tienes en la descripción y el primer comentario el libro de 7 trucos para mejorar tus notas en física que te pueden ayudar para complementar tu formación y que puedas ir más allá en esta bonita aventura de aprender física. Dale un buen pulgar arriba si te ha gustado el vídeo, suscríbete si aún no lo estás y nos vemos en el siguiente. Chao.